En la siguiente película, Solo para sus ojos, llamaron a Peter Lamont para decirle que contaban de nuevo con él, estaban muy satisfechos con su trabajo, y le preguntaron que a quién quería tener por jefe como diseñador de producción, y él dijo, bueno, ¿por qué no puedo ser yo ya de una vez, ¿no? Porque tengo experiencia en la saga. Y le dijo el interlocutor, bueno, pues espera un poco y te llamo ahora en 15 minutos. Y 15 minutos después, por fin, le dieron el puesto de diseñador de producción. Esto, bueno, en un principio le puso nervioso, porque claro, era mucha responsabilidad, es una superproducción, pero ya había sido diseñador de producción fuera de la saga, tenía mucha experiencia dentro de la misma y ya estaba capacitado por ello y hizo una labor extraordinaria como siempre. Lo bueno de esto es que le permitía configurar su propio equipo de trabajo. Entonces fichó a su hijo como recadero para que ya empezara a meterse en el negocio del cine y a su hermano como asistente del director artístico. Dice que claro, se le podía acusar de nepotismo, pero nada de eso, él les contrataba porque sabía que funcionaban muy bien y les exigía el 100% igual que el resto de compañeros. Lo más complicado de esta película fue sin duda el monasterio de San Cirilo por culpa de los monjes que residían ahí. Resultó que habían pagado los productores a la iglesia ortodoxa de esa localidad, pero ese dinero no había llegado a esos monjes y se pusieron en huelga para no colaborar con la producción. Entonces pusieron la colada y barriles de aceite encima de los tejados del monasterio para que no pudieran rodar en esta localización. Esto obligó a Peter Lamont a rápidamente construir una réplica en una montaña cercana y esto supuso, pues eso, a gastar muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo en muy poco tiempo. Y la única ventaja de todo ello es que esa montaña que estaba cerca de esta otra, pues era de mucho más fácil acceso, era mucho menos peligrosa, porque la que iban a utilizar se accedía por una escalera muy precaria. Sin embargo, la montaña que acabaron usando se accedía por carretera. Esa fue la única ventaja de este cambio. Y bueno, pues por lo demás utilizaron un decorado interior en un estudio de rodaje para lo que es los interiores, en los Pinewood Studios. Y vamos, por lo demás todo salió bastante bien, pero le dio mucho trabajo a Lamont, porque claro, lo único que pudieron utilizar del monasterio auténtico que habían elegido en un primer momento fue para los planos lejanos como el que veis en esta imagen. El resto fue todo la réplica de Peter Lamont y los decorados interiores de Pinewood Studios que él había diseñado y mandado construir. En la siguiente entrega, Octopussy volvió a ser diseñador de producción, como ya iba a ser en el resto de entregas hasta Casino Royale de 2006. Ya nadie discutió su puesto porque había demostrado su valía con creces, y aquí sufrió no solo la peor experiencia de su carrera cinematográfica, sino la peor experiencia de toda su vida, cuando sufrió un secuestro aéreo rumbo a la India. Él tenía que ir a la India a reunirse con el equipo de rodaje. Esta película se rodó muchísimo en este país y tenía que llevarles los billetes de vuelta los billetes de avión de vuelta a Londres, y un terrorista pues quería que el piloto aterrizara en Lahore, en otra localidad, en vez de en Jaipur. Bueno, pues resultó que en Lahore el aeropuerto dispuso camiones por toda la pista para que eso no fuera posible. El avión empezó a dar vueltas porque el terrorista quería aterrizar sí o sí en este lugar. El avión se estaba quedando sin combustible, entonces el terrorista, bueno, pues dijo al piloto que aterrizase en otra localidad. Fueron a otro sitio y el avión tomó tierra justo cuando se estaban parando ya los motores. Fue una situación de máximo riesgo, lo pasaron todos fatal, y la cosa no acabó ahí, porque luego cuando el terrorista salió, vio Peter Lamont que tenía una pistola y una granada en la mano. O sea, lo vio realmente en vivo y en directo, como que se suele decir. Y bueno, pues fue gracias, la situación se salvó gracias a que un pasajero hizo una treta con el piloto para que el piloto atacara con un hacha al terrorista, y luego justo después las autoridades abatieron a tiros a ese criminal. Gracias a eso se salvó la situación. A pesar de todo este riesgo, Lamont recuerda dos anécdotas graciosas de esto. En primer lugar, un pasajero, en un momento, vamos a decir, de tranquilidad dentro de lo que es esta situación, le preguntó a qué se dedicaba, y Lamont le dijo que era uno de los tíos que se encargaba de hacer las películas de James Bond. Bueno, pues el otro, no sabe si en plan de broma o fruto de los nervios, le preguntó si no disponía de algún gadget. Lamont no sabía en ese momento si reírse o si pegarle un puñetazo. Y la otra anécdota es que Lamont estaba más preocupado
de perder los billetes de avión de sus compañeros que la vida. Eso dice que fue pues, fruto de la tensión que estaba soportando en aquel momento. De lo que más orgulloso está Peter Lamont de esta película, de Octopussy del año 83, es del decorado de la sala de reuniones soviética. Dice que le quedó fantástica y es verdad que le quedó muy bien porque parece todo un homenaje a los diseños que había hecho Ken Adam en las películas primeras de la serie, con ese suelo giratorio. Y luego también le gustó mucho el diseño que aplicó a la cama de Octopussy, con ese pulpo, esa forma de pulpo que tiene, y realmente pues es puro glamour y puro Bond, ¿no? Nunca digas nunca jamás, que se estrenó el mismo año, pues dice Peter Lamont que en el propio set de rodaje de Octopussy no hablaban para nada de esa película. Es verdad que se hablaba muchísimo en los medios de comunicación, que se estaba rodando en los cercanos estudios Elstree de allí de Londres, pero por parte del equipo Bond no había preocupación para nada, no se hablaba de ello. Él dice que vio la película, le gustó mucho volver a ver a Sean Connery en su papel más famoso, pero dice que la película en sí le pareció demasiado diferente a las que estaban haciendo ellos en Eon Productions, a las que él califica como inigualables. En cuanto a Panorama para Matar del año 85, dice Peter Lamont que aquí tuvo que superar uno de los mayores obstáculos de su carrera cuando se incendió el 007 Stage justo cuando estaban a punto de empezar a rodar esta película. Esto ocurrió durante el rodaje de la película Legends, protagonizada por Tom Cruise. Ocurrió cuando el equipo estaba comiendo. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas. Alguien se le olvidó que estaba hirviendo parafina, que se utiliza para hacer efectos especiales, y cuando regresaron pues ya todo era pasto de las llamas. Entonces el equipo tenía que decidir si reconstruir el plató o si irse a los cercanos Elstree Studios. Bueno, pues esto lo descartaron porque resulta que no podían utilizar su equipo habitual de trabajo de los Pinewood Studios, tenían que contratar al equipo propio de los Elstree Studios. Entonces dijo el productor Gary Broccoli que no, que era mejor reconstruir el 007 Stage. Le encargó la tarea a Peter Lamont y gracias a la destreza de Peter y al de su equipo lo consiguieron en el plazo estipulado, dentro de un presupuesto bastante razonable, y Panorama para Matar además llegó en el plazo de entrega previsto en el verano del año 85. Fue realmente una tarea titánica, pero dentro de lo previsto. Fue realmente impresionante y además mejoró las características del set. Pues por ejemplo, incluyó un mejor ciclorama. Un ciclorama es un fondo circular que se sitúa alrededor de un set para que a través de las ventanas se vea un paisaje. Es lo que se utilizó, por ejemplo, en Octopussy, para que en el palacio de Octopussy se viera la India fuera de las ventanas. El resultado pues fue magnífico, ya digo. Peter Lamont demostró una vez más su valía y el Albert R. Broccoli 007 Stage era mejor incluso que el anterior que se había utilizado de La espía que mamó en adelante, ¿no? Tenía unas instalaciones magníficas y bueno, pues se bautizó con el nombre del productor pues en homenaje a todo lo que estaba haciendo por la industria de cine británica. La anécdota graciosa de Panorama para Matar tuvo lugar durante la búsqueda de localizaciones, en la preproducción. Fueron a París porque se iba a rodar buena parte de la película allí y decidieron darse el capricho de comer en el restaurante del primer piso de la Torre Eiffel. Sabían que iba a ser carísimo, pero venga, vamos a darnos el capricho de comer allí. Sabían que iba a ser muy caro porque ni siquiera en el menú venían los precios. Y entonces Peter Lamont va y pidió blinis de caviar. Bueno, pues le acabaron echando la bronca sus compañeros porque su plato fue más caro que lo que habían pedido los demás, todo sumado. Fue realmente descarado. Bueno, y luego más tarde le gastó una broma Michael G. Wilson, el productor, cuando fueron a Niza, una ciudad en la que al final no rodaron nada, pero bueno, fueron allí por si acaso había algo interesante, y le dijo que Peter, tienes que pedir blinis de caviar aquí en Niza, que me parece que está fantástico. En la siguiente película, 007 Alta Tensión, pues dice Peter Lamont que le pareció excelente la elección de Timothy Dalton, le parecía un grandísimo actor, una elección muy buena para el personaje de James Bond, y él considera que lo demostró como no lo había logrado George Lazenby en su película. Y aquí está muy orgulloso sobre todo de la parte que se desarrolla en Afganistán, porque lo hicieron todo en Marruecos y quedó realmente increíble. Él considera que debieron engañar a los turistas de Marruecos por lo bien que decoraron la zona.
un gran aporte de Lamont en esta película fue la escena del puente que vuela James Bond lanzando una bomba desde un avión. Fijaos el puente que se usó en realidad. Lamont lo vio y dijo, aquí se podía conseguir una escena magnífica si colocamos delante una maqueta de primer plano. Lo comentó a John Richardson, el encargado de los efectos visuales, y efectivamente se consiguió. Fijaos el resultado final. Colocaron esa maqueta justo delante de la cámara y parece un decorado inmenso. Fijaos que Lamont a veces influye en departamentos que no son el suyo. Por cierto, el río se consiguió a base de silicona, sin más. Por cierto, cuando explota el puente, eso es otra maqueta a otra escala distinta. Pero cuando vemos el puente completo, es una maqueta de tan solo 1,5 metros de altura. Otra cosa que le gustó mucho fue la base aérea rusa, porque esto se rodó en una zona desértica que se había utilizado en otras películas, como por ejemplo Lawrence de Arabia. Estaba señalizada en el mapa como lugar de rodaje, tenía un cartel que indicaba lugar de rodaje, pero realmente no tenía instalaciones de ningún tipo, era muy complejo rodar allí, tenías que llevártelo todo tú, pero bueno, es verdad que no tenía acceso turístico de ningún tipo, ni había nada que te podía molestar, en ese sentido estaba bien, pero era gracioso que ponía eso, lugar de rodaje, pero era parte del desierto igual que el resto, ¿no? Pero bueno, el caso es que les sirvió muy bien para hacer este decorado de la base aérea, y les vino muy bien que había un campamento militar muy cercano y que les prestaron toda la ayuda que les hacía falta, y gracias a eso pues dispusieron de jeeps, camiones, aviones y demás. Y bueno, pues gracias a la labor de Peter Lamont y esa colaboración pues consiguieron un decorado magnífico. Y luego también fue fundamental la tarea de su hermano Michael, porque gracias a sus maquetas consiguieron las escenas que hacían falta. Por ejemplo, cuando el avión Hércules despega por encima de la avioneta, todo eso es una maqueta de la pista de aterrizaje con maquetas por radiocontrol de los propios aviones, y también es una maqueta cuando vemos al jeep de James Bond saltando por la parte trasera del Hércules. En la siguiente película de Dalton, 007, Licencia para Matar, Cubby Broccoli le dio un ultimátum a Peter Lamont. Le dijo, mira, debido a la situación financiera de United Artists y a los altos impuestos que hay otra vez en el Reino Unido, o rodamos en México o no podemos hacer la siguiente entrega de James Bond. Pero claro, Peter Lamont lo veía tarea imposible, porque en los Churubusco Studios de México es que no se puede hacer una superproducción de estas características. Estaba todo prácticamente en ruinas, eran unos estudios que no se habían remodelado desde los años 40 y tenían unas instalaciones muy precarias, pero bueno, como no había otra, se puso manos a la obra Peter Lamont y su equipo, y bueno, al final salieron adelante, pues eso, porque es gente con mucho talento y metieron horas y mucho esfuerzo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, es que hizo falta hasta llevar lapiceros, bolígrafos y folios, hizo falta construir los techos, o reconstruirlos, mejor dicho, hizo falta instalar fax, instalar teléfono, fue algo realmente descomunal, pero bueno, al final salieron adelante. Lo mejor de rodar en México es que encontraron localizaciones exteriores magníficas en las que apenas había que retocar nada, tenían todo el glamour y toda la grandiosidad que hace falta para una película de James Bond. Por ejemplo, el Olympatech Meditation Institute, que era un monumento construido en honor a los indios de una determinada región, valía perfectamente como guarida del villano sin hacer casi nada. Era realmente perfecto, alejado de la civilización, cumplía con todo lo que tiene que tener una guarida de un villano Bond. Lo único que tuvieron que añadir en este caso fue esta escotilla gigantesca, que se logró de nuevo con una maqueta de primer plano colocada muy cerca de la cámara, para hacer que el helicóptero simular como que aterriza en su interior, cuando en realidad lo que está haciendo es aterrizar en una plaza a cielo abierto. Otro decorado impresionante, que tampoco había que retocar demasiado, era la casa arabesque que disponía un amigo millonario de Cubby Broccoli, que estaba situado en la bahía de Acapulco, que estaba construida en mármol blanco, y que era, vamos, realmente apoteósico. No había que tocar casi nada, tenía sus piscinas, tenía su helipuerto, y nada, un par de adornos y ya se podía rodar allí. En los años 90, Peter Lamont tenía miedo de perder el puesto
porque ya no iba a estar el director John Glenn que había estado en las 5 películas anteriores. Iban a contratar al director Martin Campbell, y claro, por tradición, el director era el que escogía al director de fotografía y al diseñador de producción. Entonces, cuando se reunió con él por primera vez, pues iba con ese temor. Pero bueno, al final se resolvió todo muy rápido. Con la primera pregunta ya consiguió el puesto. En cuanto Martin Campbell le dijo: ¿cuál ha sido tu última película? Mentiras arriesgadas, de James Cameron. Ah, pues te ficho porque mi ídolo es James Cameron. Ya está, se acabó el problema. Tuvieron muy buena química desde el principio y los dos trabajaron de maravilla juntos. Dice Peter Lamont que Martin Campbell era un profesional fantástico, porque iba al set de rodaje a las 5 de la mañana para preparar cada toma. Lo más complicado para Peter Lamont en esta película fue sin duda la persecución del tanque. Fue muy difícil porque les prohibieron, bueno, no les prohibieron, les pusieron tantas exigencias para rodar la persecución en San Petersburgo que no hubo otro remedio que hacerlo con decorados. En primer lugar, tenían que pagar una tasa de 15 millones de dólares. En segundo lugar, solo podían rodar a 30 km por hora, de tal forma que quedaría una persecución pues muy pobre, ¿no? Y en tercer lugar, tendrían que reparar cualquier tipo de desperfecto. Claro, luego igual les podían colar desperfectos que igual no habían hecho ellos. Ahí podían meterles la treta de colarles desperfectos que no habían hecho ellos. Era peligroso. Al final, en San Petersburgo rodaron muy poquito, principalmente las escenas en las que se ve un río. El 80% de la escena se hizo con decorados de Peter Lamont levantados en Inglaterra. El truco fue construir solamente las fachadas, levantarlas con una grúa y luego moverlas con carretillas, ensamblarlas y mover por ahí, mover por el centro el tanque y los vehículos. Luego se movían de diferentes formas para conseguir diferentes configuraciones y quedó una escena fantástica. Peter Lamont está muy orgulloso de este trabajo en particular. Es de los trabajos que más orgullosos está de la saga Bond y de su carrera, porque quedó realmente increíble y realmente cuesta mucho distinguir qué se hizo en decorado y qué se hizo en San Petersburgo. Fue gracias a la labor de 175 empleados en un total de 6 semanas y además con un presupuesto bastante ajustado de 75 millones de dólares, que para la época ya digo que no era muy elevado. Ya digo que se ahorró mucho dinero porque solo se hicieron las fachadas y quedó muy espectacular. Y la única anécdota fue que durante el rodaje en San Petersburgo estaba observando la esposa del alcalde un día en concreto el rodaje de la secuencia del tanque, y vio que el tanque destrozaba en un momento dado una barandilla. Entonces rápidamente llamó a su marido, el marido llamó al ejército y el ejército rodeó al equipo de rodaje para pararlo. Bueno, pues luego se descubrió que la barandilla era parte del atrecho, lo había llevado el propio equipo de rodaje. Todo estaba muy medido, pero los rusos no se fiaban para nada del equipo de rodaje inglés. La siguiente película GoldenEye fue El Mañana que muere, del año 97, pero Peter Lamont por primera vez desde Goldfinger no pudo trabajar en ella porque estaba ocupado con Titanic. Le pidieron únicamente que supervisara a su sustituto, que fue Alan Cameron. Él le daba como cosa hacer esa tarea de supervisión, no le parecía ético, pero bueno, a regañadientes, pues echó un vistazo a los bocetos, más o menos así lo vio todo perfecto, y va, no quiso complicarse demasiado la vida y le dio el visto bueno. Le gustó lo que vio, vamos a decir en pocas palabras, y él ya regresó en condiciones a la saga con la siguiente entrega, que fue El mundo nunca es suficiente, del año 99. Aquí le llamó la atención que se rescató un concepto procedente de tiempos de Moonraker del año 79, que es el tema de los helicópteros con sierra. Se le había ocurrido en aquella película a un especialista en efectos visuales, que era Chris Corbould. En aquel entonces lo había propuesto, el que James Bond fuera perseguido por estos helicópteros que se utilizan para podar árboles, y bueno, pues no había convencido a los productores y se acabó descartando. Años después estuvo a punto de conseguir que aparecieran en pantalla en la película GoldenEye. Se llegó a construir incluso alguna maqueta, si no recuerdo mal, se llega a ver en algún making of o en alguna fotografía de producción de esa cinta, pero se acabó descartando. Bueno, pues a base de insistir, acabó consiguiendo que aparecieran en El mundo nunca es suficiente. Aquí Peter Lamont se tuvo que encargar de ese fantástico decorado de la fábrica de caviar, que no se hizo en un muelle, sino que en realidad se hizo cerca de los Pinewood Studios, colocó un fondo negro
porque se hizo de noche y bastó con hacerlo dentro de un tanque de agua. Luego los helicópteros se colgaron desde grúas y las aspas se añadieron de forma digital y quedó fantásticamente bien. Realmente parece que está construido al lado del agua. Lo que más le gustó de esta película a Peter Lamont fue el construir ese silo nuclear, que era un decorado bastante novedoso, lo hizo en el 007 Stage, y luego también le gustó mucho la silla de tortura porque rescataba el estilo sádico y perverso propio de las novelas de Ian Fleming, que igual era algo que hacía tiempo que no se veía. Aquí tuvo que contratar a una empresa en concreto para que le trajera las tiras que adornan este mueble. El otro día, la película del año 2002, pues recibió probablemente el mayor cumplido que había recibido por un trabajo suyo en toda su carrera. Un compañero del sector le pidió consejo de cómo podía rodar en Cuba y dijo: no, espera, no te equivoques, todo lo que se ve de Cuba lo hemos rodado en Cádiz. Y el otro se quedó asombrado: ¿cómo es posible esto? Sí, lo hemos hecho todo con atrecho, coches de los años 50 y un toque de música por parte del compositor David Arnold. No pudieron rodar en Cuba, aunque viajaron allí pues para hacer la clásica búsqueda de localizaciones y ver cómo era aquello, por culpa del embargo que aplicaban los Estados Unidos a la isla. Lo más complicado de esta película no fue eso, sin embargo, sino construir el palacio de hielo del villano. Dice que aquí quería rendir homenaje a los grandes diseños de Ken Adam de las primeras películas y al mismo tiempo se inspiró en el arquitecto español Santiago Calatrava, y por eso añadió estas columnas circulares en plan patas de araña gigantescas en lo que es la fachada exterior. Aquí, como siempre, hizo primero una maqueta para vender la idea a los productores y al director, y para venderlo mejor utilizó una cámara pequeñita llamada Lipstick, que utilizaba también James Cameron en sus películas desde hacía unos años atrás, para recorrer la maqueta por dentro y así, pues ya digo, que se viera mejor cómo podía quedar eso en pantalla, y vamos, a la primera de cambio vendió la idea a sus compañeros y inspiró al director Lee Tamahori para que la persecución de coches pasara del lago helado al interior de este edificio. Esto, claro, complicó la construcción del decorado porque tenía que tener una estructura de acero reforzado para soportar el peso de los vehículos. El director de acción también tuvo que trabajar más, Vic Armstrong, para que la coreografía de la persecución se trasladara a ese set interior de Peter Lamont, pero claro, dio lugar a una escena todavía más larga y todavía más espectacular. Por cierto, Peter Lamont tuvo que construir la fachada exterior, lo que es el tercio inferior del edificio, y luego la parte superior se completó unas veces con maquetas y otras veces con decorados digitales. Así se consiguió estas escenas, y la curiosidad es que tuvo que subcontratar a una empresa que se especializaba en fabricar hielo y nieve artificial, de tal forma que los actores, como Halle Berry o Pierce Brosnan, en ningún momento durante toda la película estuvieron en contacto con hielo o nieve reales. Todo lo que se ve en pantalla es artificial. A pesar de las insistencias de su esposa Anne de que se jubilara ya de una vez, porque tenía ya más de 70 años por esta época, a Peter Lamont tenía el gusanillo de que todavía le faltaba por hacer una película después de Muere otro día, y por eso firmó el contrato para hacer Casino Royale del año 2006. Él disfrutaba muchísimo de hacer películas de James Bond y quería hacer esta película, que resultó ser un reboot de la franquicia con Daniel Craig como 007. Aquí le extrañó muchísimo la cantidad de críticas que recibió la elección de este actor inglés, y él no lo entendía porque el resto de candidatos eran demasiado jóvenes para el personaje, tenían 20 y pocos años y no le cuadraba. Sin embargo, Daniel Craig, con sus 36 años, le pareció perfecto desde el primer momento. Aquí se trasladaron a los Barrandov Studios de Praga, en la República Checa, porque en Inglaterra consideraba que no tenían espacio suficiente para todo lo que tenían que hacer. Debían estar ocupados con otras producciones y no había forma, ¿no? Porque claro, todo lo que habían construido para películas anteriores de James Bond, como los Frogmore Studios, por ejemplo, que hicieron para El Mañana que Muere y demás, pues estaban ocupados, no había espacio, y fueron a Praga. Bueno, pues esto les vino muy bien por dos razones. En primer lugar, les salió muchísimos millones de dólares más barato que rodar en Inglaterra, porque hubo una diferencia exagerada respecto a lo que había costado hacer Muere otro día.
Y en segundo lugar, encontraron localizaciones exteriores muy buenas ahí en República Checa y muy novedosas respecto a películas anteriores de James Bond, porque nunca habían rodado allí nada. Habían visto buenos resultados en otras películas, como por ejemplo la primera entrega de Misión Imposible, pero de cara a James Bond era todo novedoso. Un buen ejemplo es el edificio de oficinas que se ve en el teaser de Casino Royale. Aquí una idea brillante de Peter Lamont fue elevar la mesa de la partida de póker, porque facilitaba muchísimo la labor del director Martin Kaimel. De esta forma encuadraba muy fácilmente a los jugadores con los espectadores. Aquí su hermano Michael Lamont fabricó dos maquetas del Skyfleet, del avión que quiere reventar el villano de la película. Hizo una a escala real y otro más pequeño que se combinó con estas de forma digital. Es un vehículo que está basado, por cierto, en el Boeing 747 clásico, pero que, como vemos, tiene 4 hélices en vez de 2 y 2 tanques de combustible, uno en cada ala. En Quantum of Solace de 2008, Peter Lamont estuvo a punto de participar, él se ofreció a ello, pero le pasó lo que temió que le pudo haber pasado en GoldenEye, que cuando se reunió con Mark Foster, el director de esta película, le rechazó, no quiso contar con sus servicios y en su lugar ficharon a Dennis Garner, que es el que le ha sustituido a partir de entonces, un diseñador de producción que él conocía, era amigo suyo y que, bueno, considera que ha sido una buena elección, pero por su parte, pues claro, le dio rabia no seguir con la saga porque lo disfrutaba un montón y luego, pues claro, decidió ya jubilarse y en parte, en parte le ha dado rabia y en parte lo ha disfrutado, porque desde 2007 en adelante estuvo viajando con su esposa Anne durante 9 años por todo el mundo, que no estuvo tampoco tan mal. Disfrutó mucho con ella hasta que, como hemos dicho antes, falleció en 2015 por culpa de un cáncer. Y desde 2015 en adelante, pues es verdad que ahí sí que sí, se ha aburrido bastante, porque claro, era una persona que ha estado trabajando prácticamente siempre, pasando de una película a la siguiente, y lo único que ha disfrutado, lo que más disfruta en estos últimos años, pues ha sido la visita de su familia. Lo que nos queda de Peter Lamont en estos últimos años, pues es el legado de sus familiares. Tenemos a su hijo Neil, que ya hemos dicho que ha trabajado en 4 películas de James Bond y en grandes producciones como Titanic, varias entregas de Harry Potter y varias entregas de Star Wars, y actualmente trabaja en la película de Han Solo de Star Wars. Tenemos a su sobrino Simon Lamont, que ha trabajado en El Mundo No es Suficiente, en Muere Otro Día y en Casino Royale, siempre en ese departamento de diseño de producción en diferentes puestos, y ha trabajado en superproducciones como Los Vengadores, en Batman Begins y en Hellboy. Y luego su nieta Ashley Lamont también trabaja en ese departamento de diseño en películas como Batman Begins, El Legado de Bourne o Star Wars Rogue One, y también está en esa nueva película de Han Solo. Aquí, bueno, pues no he encontrado fotografía de esta persona. Y bueno, pues para terminar, para resumir su carrera en solamente 3 puntos, yo diría, en primer lugar, que siempre ha apostado por la innovación sin dejar de lado las técnicas clásicas. Como hemos visto antes, ha utilizado también maquetas de primer plano en algunos casos. En segundo lugar, siempre ha luchado por el conseguir el máximo detalle y el máximo realismo en sus decorados para que fueran lo más creíbles de cara al espectador, aunque fueran inmensos. Y en tercer lugar, siempre se ha caracterizado por ser muy eficaz. Decía, por ejemplo, el director Guy Hamilton que le gustaba mucho trabajar con Peter Lamont porque era capaz de conseguir cualquier cosa, y eso es muy importante para un director, ¿no? Tener siempre a mano todo lo que le hace falta para seguir avanzando, que no se retrase el rodaje, que no nos pasemos de presupuesto. Eso es muy importante en cualquier película. Bueno, pues con esto termino esta charla, que espero que haya servido de homenaje a este gran profesional del mundo del cine, del mundo del diseño de producción. Espero que os haya gustado tanto más que otras charlas que he hecho y espero que sigáis viendo mis vídeos. Un saludo a todos y hasta la próxima.